Bienvenidos a Leyendo por Millones. Esta semana toca el resumen del libro El mito del emprendedor, por Michael Gerber. Si es usted propietario de un pequeño negocio o empresa, o si no lo es y desea hacerlo, este es el libro más adecuado para usted. Supone muchos miles de horas de trabajo realizadas en Gerber Business Development Corporation a lo largo de los últimos 17 años. Ilustra una creencia creada y apoyada por las experiencias que hemos tenido con los miles de propietarios de pequeños negocios con los que hemos estado trabajando. Según esta creencia, las pequeñas empresas simplemente no funcionan, pero sus propietarios sí. Y lo que también hemos podido descubrir es que los propietarios de dichas empresas trabajan bastante más de lo que deberían, teniendo en cuenta el poco rendimiento que están obteniendo. En realidad, el problema no es tanto que los propietarios de las pequeñas empresas no trabajen, sino que están haciéndolo de forma equivocada. El resultado es que la mayor parte de estas empresas devienen un caos ingobernable, impredecible y nada rentable. No hay más que analizar las cifras. Las empresas se ponen en marcha y desaparecen a un ritmo cuando menos preocupante. Cada año, alrededor de 1 millón de personas inician algún tipo de negocio. Según datos del Departamento de Comercio, al final del primer año, por lo menos el 40% de estos negocios habrán desaparecido. Al cabo de 5 años, más del 80%, es decir, 800,000 negocios, habrán dejado de existir. Y no deja de ser una mala noticia que el propietario de una empresa que ha logrado sobrevivir durante 5 años o más no pueda tener ni un momento de respiro. ¿Por qué más del 80% de las empresas que han logrado sobrevivir a los 5 primeros años de vida no podrán hacerlo un segundo lustro? ¿Y ello por qué? ¿Por qué tanta gente se introduce en el mundo de los negocios para terminar fracasando? ¿Qué lecciones no han sido capaces de aprender? ¿Por qué, habida cuenta de la ingente cantidad de información disponible en la actualidad sobre cómo tener éxito en los pequeños negocios, tan poca gente lo logra? Este libro pretende responder a estas preguntas. El mito del emprendedor. Se intoxican con trabajo de forma que no pueden saber cómo son realmente. La imagen del emprendedor típico, asociada a la de Hércules, se nos aparece en la mente. Un hombre o una mujer solos frente a las circunstancias, luchando contra los elementos, defendiendo arduamente aspectos inusitados, ascendiendo por escaparadas montañas, todo para llevar a término el sueño de crear un negocio de su propiedad. La leyenda tiene rasgos de nobleza, de elevación, de esfuerzos sobrehumanos, de un prodigioso compromiso con unos ideales a largo plazo. Aunque mi experiencia me dice que puede existir este tipo de personas, no es menos cierto que suelen ser raras. De los miles de propietarios de empresas a quienes he tenido la oportunidad de conocer y con quienes he trabajado en los últimos años, pocos de ellos eran auténticamente emprendedores cuando los conocí. Tenían una visión completa, pero que iba a menos con el tiempo. El entusiasmo por la escalada se había convertido en terror a las alturas. Se había llegado a esquivar la ladera de la montaña por la que había que escalar, en lugar de asumir que era allí por donde había que ascender. El cansancio era algo absolutamente común. El entusiasmo se había convertido en algo sumamente raro. Pero, ¿habían sido ellos auténticos emprendedores en algún momento? Después de todo, pusieron en marcha sus propios negocios. Debió existir algún tipo de sueño, de idea o de objetivo que les llevó a asumir un riesgo de esta naturaleza. Si tal es el caso, ¿dónde está aquel sueño, o aquella idea, o aquel objetivo? ¿Por qué se ha desvanecido? ¿En qué se ha convertido el emprendedor que puso en marcha la empresa? La respuesta es bien simple. El emprendedor tan solo existió durante un breve lapso de tiempo, un breve instante en el tiempo y a continuación desapareció, en la mayoría de los casos para siempre. Si el emprendedor logró sobrevivir a todas las vicisitudes, fue tan solo como un mito que creció a partir de un malentendido sobre quiénes son los que deciden entrar en los negocios y por qué. Un malentendido que suele acarrear enormes costes, muchos más de los que probablemente podemos llegar a imaginar, en forma de pérdida de recursos, de oportunidades y de vidas malgastadas. Este mito, este malentendido, es lo que yo denomino el mito del emprendedor, y entronca con una creencia romántica, según la cual los negocios suelen ser puestos en marcha por emprendedores, cuando en realidad, en la mayoría de los casos no es así. Y entonces, ¿quiénes son los que inician las empresas y por qué? Para llegar a comprender el mito del emprendedor en toda su amplitud y los malentendidos que conlleva, veamos en detalle las características de las personas que entran en el mundo de los negocios y no cómo será después de formar parte de él. En este sentido,
¿Qué hacía usted antes de formar parte de ese mundo? Y si está pensando entrar en él, ¿a qué se dedica en la actualidad? De hecho, si es como la mayoría de las personas que he podido conocer, estaría trabajando para alguien. ¿Qué hacía? Probablemente algún tipo de trabajo técnico, como la mayoría de las personas que deciden entrar en el mundo de los negocios. Tal vez era carpintero, mecánico o especialista en maquinaria, o tal vez librero o esquilador de perros lanosos, delineante, peluquero, barbero, programador informático, inclusive médico, escritor técnico, artista gráfico, contable o vendedor. Pero más allá de dónde estuviese y qué hiciese, lo cierto es que desarrollaba un trabajo técnico y probablemente era muy bueno en ello, aunque lo estaba haciendo para un tercero. Hasta que un día, sin razón aparente, ocurrió algo. Pudo ser a consecuencia del clima, de un cumpleaños o de la graduación de alguno de sus hijos en el instituto. Pudo ser consecuencia del cheque semanal que recibió un determinado viernes por la tarde, o sencillamente de la simple visión de su jefe sentado en su despacho. Quizás se debió a la impresión de que su jefe realmente no apreciaba cómo debería su contribución al éxito de la empresa. Pudo no ser nada, eso no importa gran cosa, pero un día, sin razón aparente, se sintió súbitamente poseído por un impulso emprendedor. A partir de aquel momento, su vida cambió. En su foro interno sonó algo parecido a ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy trabajando para otra persona? Si además sé tanto sobre este negocio como puede saber él. Si no fuese por mí, ya no tendría empresa. Cualquier persona puede hacer funcionar un negocio. Estoy trabajando en uno y para uno. Desde el momento en que empezó a valorar y a asumir este tipo de preguntas, su destino quedó marcado. La excitación que le producía la posibilidad de cortar las ataduras se convirtió desde aquel momento en su constante compañera de viaje. El sentimiento de independencia empezó a seguirle a todas partes. La idea de convertirse en su propio jefe, haciendo sus propias cosas, cantando su propia canción, llegó a ser algo absolutamente irresistible. Una vez afectado por el impulso emprendedor, ya no hay retorno. Es algo que no se puede abandonar. Desde ese mismo momento, debía poner en marcha su propio negocio. El emprendedor, el directivo y el técnico. Así, en el devenir de la vida, un hombre adquiere muchas personalidades humanas, muchos personajes, muchos yoes, porque cada uno de ellos hablando para sí mismo de forma independiente de los otros. No, el técnico no es el único problema. El problema es mucho más complicado. Su esencia radica en que cuando alguien decide abrir su propio negocio, actúa como tres personas en una, como emprendedor, como directivo y como técnico. Y el problema se complica porque el hecho de que mientras cada una de estas personalidades quiere ser el jefe, ninguna de ellas desea tener un jefe. Por eso inician un negocio compartiendo todos el deseo de prescindir de un jefe. Y aquí es precisamente donde comienza el conflicto. El emprendedor. La personalidad emprendedora hace que cualquier situación, por trivial que resulte, se convierta en una excepcional oportunidad. El emprendedor es el visionario que hay en nosotros, es el soñador, la energía detrás de cualquier actividad humana, la imaginación que enciende el fuego del futuro, el catalizador del cambio. El emprendedor vive en el futuro, nunca en el pasado, raramente en el presente. Se siente feliz cuando se le deja libertad para construir imágenes sobre la base del ¿qué pasa si? Y del sí y cuándo. En el ámbito de la ciencia, la personalidad emprendedora trabaja en las áreas más abstractas y menos pragmáticas de la física de partículas, en las matemáticas puras y en la astronomía teórica. En el arte se instalará en la rara arena de la vanguardia. En los negocios el emprendedor es el innovador, el gran estratega, el creador de nuevos métodos para penetrar en nuevos mercados. El directivo. La personalidad directiva es pragmática. Sin el directivo no existiría planificación, ni orden, ni predictibilidad. Es la parte de nosotros que va a Sears y compra cajas de plástico para ordenar las cosas. Se las lleva a casa, las instala en el garage y almacena en ellas de forma sistemática los diferentes tipos de tornillos, tuercas y otras herramientas. A continuación, cuelga las diferentes herramientas en la pared con un orden impecable. Herramientas para cuidar el césped en una hilera, las de la madera en otra. Y para estar absolutamente seguros de que el orden no se altera, dibuja la silueta de cada una de ellas sobre la pared. Si el emprendedor vive en el futuro, el directivo vive en el pasado. Si el emprendedor necesita control,
el directivo necesita orden. Allí donde el emprendedor desea el cambio, el directivo mantiene el status quo de forma compulsiva. Allí donde el emprendedor ve invariablemente oportunidades potenciales en cualquier evento, el directivo ve invariable y unificadamente problemas. El técnico. El técnico es el hacedor. Su credo es, por encima de todo, si quieres que se haga, hazlo tú mismo. Adora hacer chapuzas. Para él las cosas están para desmontarlas y volverlas a montar. Se supone que no están para soñar con ellas, sino para poder hacerlas. Si el emprendedor vive en el futuro y el directivo en el pasado, el técnico lo hace en el presente. Mientras pueda trabajar, el técnico se sentirá feliz, pero haciendo una sola cosa en cada momento. Aunque sabe que puede hacer dos cosas de forma simultánea, opina que tan solo un loco lo intentaría. Por ello trabaja de forma regular y se siente completamente feliz cuando logra controlar el flujo de trabajo. Con todo ello, el técnico desconfía de los que trabajan para él, dado que siempre están intentando realizar más trabajo del posible o incluso del necesario. Para el técnico, pensar en una tarea improductiva, a menos que afecte única y exclusivamente al trabajo que se debe realizar en cada momento. En consecuencia, sospecha de las ideas elevadas o abstractas, aunque pensar no es trabajo, sino un elemento más del propio trabajo. El técnico no se interesa por las ideas, sino más bien por el cómo hacerlo. Infancia, la fase del técnico. Es evidente que los negocios, al igual que las personas, deben crecer, y con este crecimiento se produce el cambio. Desafortunadamente, la mayoría de los negocios no se gestionan de acuerdo a este principio. En lugar de ello, la mayoría de las empresas están condicionadas por lo que el propietario pueda querer, en oposición a lo que la empresa necesita. Y lo que el técnico que lleva el negocio desea no es precisamente crecimiento o cambio, sino todo lo contrario. Tan solo quiere un lugar en el que poder trabajar con libertad para hacer lo que quiera cuando desee, libre de aquellas restricciones que puedan imponerle el patrón en el puesto de trabajo. Por desgracia, lo que el técnico desea arruina el negocio antes de ponerlo en marcha. Para comprender las razones, echemos una mirada a las tres fases del crecimiento de un negocio: infancia, adolescencia y madurez. Si llegamos a entender cómo afectan en la mente del propietario cada una de ellas, podremos entender por qué la mayoría de las empresas no funcionan. De esa manera, se puede garantizar que la suya sea distinta. Adolescencia, en busca de un poco de ayuda. La adolescencia, en el ciclo de la vida de un negocio, empieza en el momento en el que se le solicita algún tipo de ayuda externa. No existe forma de predecir en qué momento puede ocurrir, pero siempre ocurre, sobre todo a consecuencia de eventuales crisis en la etapa de la infancia. Cualquier negocio que tenga voluntad de perdurar deberá pasar por su adolescencia. Cualquier propietario de una pequeña empresa que pretenda sobrevivir terminará buscando ayuda. Pero, ¿qué tipo de ayuda requerirá un técnico sobrecargado de trabajo? La respuesta es tan fácil como previsible e inevitable: ayuda técnica. Alguien con experiencia, pero en el tipo de negocio que nos ocupa. Alguien que sepa realizar el trabajo técnico que no está siendo realizado. En general, el tipo de trabajo que no le gusta realizar al actual propietario. Hoy en día se le conoce como consultoría o outsourcing. El propietario, con un componente comercial, buscará a alguien orientado hacia la producción. El propietario, orientado hacia la producción, buscará a alguien con un fuerte componente de ventas. Y prácticamente todo el mundo buscará a alguien que pueda llevar la contabilidad. Porque si existe algo que la mayor parte de los propietarios de pequeñas empresas odian hacer y en consecuencia ignoran, es la contabilidad. Más allá de la zona de confort. Todo negocio alcanza en su etapa adolescente un grado que le lleva más allá de la zona de confort, el límite dentro del cual existe plena seguridad en la habilidad para controlar el entorno, y fuera se empieza a percibir una pérdida de este control. Los límites del técnico se definen por lo mucho que pueden hacer por sí mismo, los del directivo por el número de técnicos que estén en condiciones de supervisar con efectividad, y por el número de directivos que tenga subordinados y que pueda organizar, de forma que su esfuerzo conjunto sea suficientemente productivo. Los límites del emprendedor están en función del número de directivos que estén implicados en la búsqueda y consecución de su visión personal. A medida que un negocio crece, excede invariablemente las capacidades y habilidades del propietario para controlarlo, para tocarlo, sentirlo, calibrar el trabajo que hay que hacer y para inspeccionar personalmente el progreso que requiere cada técnico. Para su desesperación, hace lo que sabe como puede, con lo que abdica de su papel de directivo, traspasando la responsabilidad a alguien. En este punto, su desesperación se transforma en esperanza.
Madurez y perspectiva empresarial. La madurez, tercera fase del crecimiento de una empresa, puede quedar ejemplarizada con algunos de los mejores negocios que se pueden encontrar en el ámbito internacional. Empresas como McDonald's, Federal Express o Disney. Un negocio maduro es aquel en el que se sabe dónde hay que estar y que el empresario ha desarrollado intuyendo en todo momento hacia dónde quería ir. Por ello, las dos primeras fases nos conducen inevitablemente a la madurez. No es el resultado final de un proceso en serie que empezaría por la infancia y seguiría por la adolescencia. Empresas como McDonald's, FedEx y Disney no han terminado siendo empresas maduras por arte de magia. Tuvieron que quemar las etapas precedentes. Las personas que las pusieron en marcha tenían una perspectiva totalmente diferente de lo que es un negocio y de sus reglas de funcionamiento. Incluso la persona que lanza su negocio como empresa madura también ha tenido que pasar por la infancia y la adolescencia, aunque pase por ellas de una forma completamente diferente. Es la perspectiva lo que marca la diferencia. Es la perspectiva del emprendedor. La revolución clave. La revolución industrial, la revolución tecnológica y la expansión de la información son fenómenos familiares en el mundo actual. No existe ninguna duda sobre su impacto en nuestras vidas hoy en día. Sin embargo, al preguntar sobre la revolución clave, muchas personas no serían ni siquiera capaces de dar una respuesta supuestamente lógica. De hecho, el impacto de la revolución clave sobre las pequeñas empresas, así como las interferencias que ocasionaría en el futuro, pueden llegar a ser tan profundas como los fenómenos arriba citados. En el corazón de la revolución clave existe un modo diferente de hacer negocios, que ofrece la posibilidad de transformar drásticamente cualquier pequeña empresa, independientemente de cuál sea su tamaño, desde una situación de caos y desazón a otra de orden, estimulación y crecimiento continuo. La citada revolución nos garantiza una clave ilustrativa que permite asegurar la manera de desarrollar un negocio de características extraordinarias, el único modelo de equilibrio para un negocio que funciona. Todo comenzó en 1952, cuando un vendedor de 52 años entró en una tienda de hamburguesas en San Bernardino, California, para vender una máquina para batir leche y preparar batidos a dos propietarios, hermanos por más señas. Lo que vio allí fue un milagro, el fenómeno de las franquicias, o por lo menos esto es lo que Ray Kroc, el vendedor de esas máquinas, habría pensado, ya que nunca había visto nada similar en esta primera hamburguesería McDonald's. De hecho, sería más adelante McDonald's. Funcionaba como un reloj suizo. Las hamburguesas se elaboraban como nunca había visto en el pasado, rápida, eficientemente, de forma barata y todas ellas idénticas. Y lo mejor de todo era que nadie, el que conociese al menos, lo hacía como aquellos dos hermanos. Pudo observar estudiantes de institutos trabajando con extrema precisión bajo la supervisión de los propietarios, atendiendo alegremente largas filas y pacientes colas de clientes que se formaban frente a los diferentes mostradores. Se hizo obvio para Ray Kroc que lo que los hermanos McDonald habían creado no era una tienda de hamburguesas como los demás, sino una máquina de hacer dinero. Poco después de esta primera visita, y poseído por una pasión que nunca había sentido en el pasado, Ray Kroc convenció a Mac y a Jim McDonald para que les dejasen franquiciar su especial método de funcionamiento. 12 años después, y con algunos millones de hamburguesas vendidas, les compró el negocio y decidió crear el mayor sistema de distribución de alimentos preparados que existe en el mundo. El prototipo de la franquicia. El éxito del formato de negocio de la franquicia es, sin duda, uno de los elementos más importantes en el mundo de los negocios. En el transcurso de un año, dicho formato ha supuesto una tasa de éxitos del 95%, frente al más del 50% de fracasos en los negocios de nueva creación gestionados por propietarios individuales. Allí, donde el 80% de las empresas fracasan en sus 5 primeros años. El 75% de todos los formatos de negocio de franquicia han tenido éxito. La razón del mismo es, sin duda, por encima de todo, el citado formato. Para el que concede una franquicia, el prototipo se convierte en el modelo de trabajo correspondiente a un sueño. Es el sueño de un microcosmos. El prototipo se desarrolla en la incubadora y en la guardería de cualquier tipo de pensamiento creativo, estadio en el que la creatividad queda alimentada por el pragmatismo derivado de la aplicación de la innovación, que se demuestra que funciona de verdad. El prototipo de la franquicia también es el lugar en el que suman todas las asunciones y suposiciones que permiten probar un modo de funcionamiento antes de que se convierta en operacionales en cualquier negocio. Trabajar para su empresa, no en su empresa.
Resulta de todo punto decisivo que se comprenda lo que voy a apuntar. Si es así, ni el negocio ni la vida de su propietario volverán a ser lo mismo. El punto decisivo es: un negocio no es la vida de su propietario. Un negocio y la vida de su propietario son dos cosas completamente separadas. En el mejor de los casos, un negocio es algo totalmente distinto de su propietario. En lugar de ser una parte de él, con sus propias reglas y sus propios propósitos, se podría decir que es un organismo que vivirá o morirá de acuerdo a la forma en que realice su única función: encontrar y mantener clientes. Una vez se reconoce que el propósito de la vida de un propietario no es servir a su negocio, sino que el aspecto prioritario de este es servir para su vida, se podrá empezar a pensar en ir a trabajar para él en lugar de en él, con una plena comprensión de por qué resulta absolutamente necesario hacerlo de este modo. Es a partir de este punto desde donde se puede poner a funcionar para el propietario el modelo del prototipo de la franquicia, donde trabajar para un negocio en el lugar de en un negocio se puede convertir en el tema central de la actividad diaria, el verdadero catalizador de cualquier cosa que se haga desde ese momento. El proceso de desarrollo de un negocio. La construcción del prototipo de un determinado negocio es un proceso continuo, un proceso de desarrollo de negocio. Su creación está basada en tres actividades claramente diferenciadas e íntimamente integradas, a partir de las que el negocio garantiza una correcta y natural evolución. Estas son la innovación, cuantificación y orquestación. La innovación se confunde a menudo con la creatividad, pero como apunta el profesor Theodore Levitt, la diferencia entre creatividad e innovación es la misma que la diferencia entre, por un lado, pensar que las cosas deben realizarse y, por otro, hacerlas. Tal como dice el citado profesor, la creatividad piensa en cosas nuevas, la innovación hace cosas nuevas. Cuantificación. Pero por sí misma, la innovación no conduce a ninguna parte. Para ser plenamente efectivas, todas las innovaciones necesitan ser cuantificadas. Sin la cuantificación, ¿cómo se puede saber dónde y cómo ha podido funcionar la innovación? Por cuantificación entiendo las cifras relacionadas con el impacto de la innovación sobre un determinado proceso. Por ejemplo, si preguntamos a un grupo cualquiera de propietarios de pequeños negocios ¿cuántas oportunidades de venta han tenido en los últimos días? O siquiera en el día anterior, yo personalmente puedo afirmar sin miedo a equivocarme que el 99% de ellos desconocen la respuesta. Orquestación. Una vez que se innova un proceso y se cuantifica su impacto sobre un negocio, una vez que se detecta algo que funciona mejor que lo que previamente había, que se descubre la forma de incrementar el número de clientes, la satisfacción de los empleados, proveedores y prestamistas, llegados a este punto es el momento de orquestarlo todo. La orquestación es la eliminación de la discreción y de la elección en el nivel operativo de la empresa. Sin orquestación, nada puede ser planificado ni anticipado por el propietario o por el propio cliente. Su programa de desarrollo de negocio. Ahora ya se comprende la tarea a realizar. Pensar en nuestro negocio como si se tratase del prototipo básico para innumerables situaciones como esta. En resumen, franquicia. Hay que imaginar que quizá alguien llamaría a la puerta de su negocio con la intención inequívoca de adquirirlo, pero solo si funciona correctamente, claro está, y solo si funciona sin mucho esfuerzo y sin su propietario. Imagínese algo así, imagine su sonrisa al decir: déjeme que le muestre cómo funciona mi negocio, sabiendo que no solo funcionará, sino que lo hará mejor que cualquier otro negocio de su entorno. Imagínese invitando al comprador potencial a conocer la totalidad de su empresa, explicándole todos y cada uno de sus componentes y cómo funciona cada uno de ellos, como si fuera un reloj suizo, como si fuera una máquina perfectamente aceitada, contándole cómo ha introducido soluciones innovadoras para los problemas del personal, cómo ha cuantificado los resultados de estas innovaciones y cómo ha logrado orquestarlos de forma que puedan producir los mismos resultados en cada ocasión, como si su negocio se clonara una y otra vez, con los mismos resultados y la misma efectividad. Su vocación inicial. Dudo que a estas alturas no quede claro que no creo que el negocio sea el tema más importante en la agenda de un propietario que se precie. Sin duda, el propietario es lo más importante. Tampoco sorprenderá oír que no creo que el negocio deba ser la vida de su propietario, aunque desempeñe un papel muy importante en ella. Pero antes de empezar a determinar cuál debe ser este papel, el propietario tendría que hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más valoro?
¿Qué tipo de vida quiero? ¿Cómo quiero evolucionar mi vida y en qué debe convertirse esta? ¿Qué y quién deseo ser? ¿En qué me quiero convertir? Su vocación inicial no será nada más que la respuesta a estas preguntas y a otras de similares características que se pueda llegar a plantear. Sin una idea clara de lo que tiene que ser su vida, ¿cómo puede empezar a vivirla? ¿Cómo va a saber cuál será el primer paso para emprender? ¿Cómo medirá su progreso? ¿Cómo sabrá dónde está y hacia dónde se dirige? ¿Cómo podría saber hasta dónde ha llegado y cuánto le falta por recorrer? Recuerde, la diferencia entre un guerrero y un hombre ordinario es que el primero ve cualquier cosa como un reto, mientras que el segundo lo ve todo como una bendición o una maldición. Bueno, millonarios y millonarias, hasta aquí hemos llegado con esta primera parte del libro El mito del emprendedor. Es sin duda uno de los mejores libros que hemos leído hasta ahora. Lo vamos a colocar en el top 3 de los libros leídos. Vamos a continuar la siguiente semana con la segunda parte, posiblemente habrá una tercera parte, debido al gran contenido de este libro. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Hasta la próxima, millonarios y millonarias.